Muy buenas tardes, estimado docente Denis Calderón Paniagua. En esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a usted como alumno de la Universidad Alas Peruanas de Bancay y exponerle mi trabajo sobre el reconocimiento de taludes. Se sabe que el área de mecánica de suelos y cimentaciones es muy importante, ya que de este curso depende muchos temas aplicables en la ingeniería civil. Por tanto, conocer sobre o tener conocimiento sobre el corte y relleno, que es lo que inicialmente se nos otorgó como tema, es necesario saberlos y lo vamos a interactuar, ¿no?, en este momento. Continuando, sabemos que generalmente para la ejecución de carreteras y vías de transporte se necesita, ¿no?, este tipo de actividades a la realización del estudio de suelos en zonas de cualquier tipo para poder determinar las propiedades físicas y mecánicas y capacidad portante del suelo para hacer ya lo antes mencionado, ¿no?, que son cortes de taludes y rellenos, ¿no? En la siguiente diapositiva estamos viendo, ¿no?, que de acuerdo a la geografía del Perú se tiene que tener en cuenta bastante este tipo de actividades, ¿no?, de corte y en la presente diapositiva se nos muestra, ¿no?, el diseño o el corte de taludes, ¿no? A esto nos referimos cuando hablamos de taludes. Un talud es la pendiente que se registra en el perímetro de otra pared, ¿no?, o de una superficie. Entonces sabemos que los taludes son indispensables para el desarrollo de un proyecto. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, ¿no?, sabemos entonces que hay varias formas de explicación, ¿no?, y entre ellas vamos a entrar al diseño de grandes cortes. Este tipo de diseño no solo es de suma importancia a la hora de fijar una vía, sino también afecta de manera considerable la economía. Por lo tanto, su costo es considerable al momento de realizarlo, ¿no? Para ello se tiene que hacer un buen trabajo y tener en cuenta puntos normados en su realización, ¿no? Continuando, tenemos pues reconocimiento para cortes, ¿no?, que nos explica del siguiente modo. Uno de ellos, como vemos en la siguiente diapositiva, es la estabilidad de talud en el corte. Este ítem es importante, ya que para realizar este corte se deben ver muchos puntos, como la estabilidad de la tierra, la capacidad portante del suelo, etcétera, ¿no? Muchos puntos que se tienen que tener antes en cuenta, que previamente han sido llevados a un laboratorio. El segundo ítem es el peligro de flujos de tierra. Cuando se habla de este tema, se genera mayormente una preocupación, ¿no?, por parte del ingeniero, del proyectista, ya que al momento de realizar el corte y ya estando en actividad, el desprendimiento de tierras o la generación de aludes o el desprendimiento de rocas es muy peligroso para las personas que transitan, ¿no?, porque generalmente los cortes o los rellenos se realizan para eso, ¿no?, al momento de forjar una vía. Entonces, por lo tanto, se sabe que hay que tener muchísimo cuidado, ya que se está tratando de personas humanas, ¿no? El tercer ítem es el cambio de nivel de agua freática en el terreno. En este ítem tenemos que tener en cuenta que la tierra presenta ojos de agua, venas de agua de posibles manantes o lagunas, ¿no?, dependiendo la zona donde se encuentra la obra, ¿no?, posicionada la obra donde se esté realizando.
¿no? Generalmente los ojos de agua salen mayormente, ¿no?, en zonas de la sierra del Perú o la selva, ¿no? Ya se tiene un corte de talud cerca de una, ya sea que se tenga cerca de un corte de talud cerca a una laguna, afecta sin duda la vía, ¿no?, ya que esta tiene venas. Entonces al momento de realizar el corte se puede topar con uno de estos, ¿no? Entonces para eso también son fabricados en algunas vías los famosos badenas, ¿no?, que tienen la disponibilidad de portar agua, ¿no?, en la vía. Luego el siguiente ítem es textura de material del terreno. En este punto se trata más el tipo de suelo y las partículas de tamaños diferentes, como son limo, arena, arcilla, las texturas que tienen que ver con la facilidad que otorgan, ¿no?, el tipo de tierra, ¿no?, para la facilidad de la elaboración, ¿no?, del corte, o la penetración del agua también, la capacidad portante que se genera al momento de hacer el corte, ¿no?, o al realizar el talud. La sección de corte solemos confundirnos en este tema, ya que existen taludes artificiales y taludes naturales, ¿no?, que necesariamente con una perfilación el talud natural quedaría operativo y estable, ya que no tiene mucha remoción de tierra ni de escombros y no afecta su estructura natural, ya sea pues que sea limo o otro tipo de roca, ¿no? En lugares como en la sierra se encuentran eso, ¿no?, suelos rocosos con ya casi una perfilación exacta, ¿no?, hacia la vía donde se va a abrir. Ha sucedido mucho, entonces al no debilitar tanto el corte, entonces generas, ¿no?, esa situación. Reconocimiento de estabilidad de talud de corte, ¿no? En ese reconocimiento es más como una evaluación de la situación real del talud, ¿no? También está situada esto también en la sierra del Perú, ¿no?, mayormente se da, ¿no? Se realiza como de manera, o sea, este tipo de reconocimiento se realiza de manera como inspectiva, ¿no?, para evaluar riesgos como son desprendimiento de rocas, aludes y las condiciones freáticas que se encuentra para pasar de un resultado preliminar y evaluar zonas donde se puedan generar problemas con el talud, ¿no? En la siguiente vamos a ver cortes de precaución especial, ¿no?, que existen diversos tipos de cortes de terreno dependiendo la zona y el clima. A continuación se les presentará algunos puntos, ¿no?, algunos ítems de cortes de precaución. Uno de ellos es los cortes de precaución. Para realizar este corte se requiere determinar el nivel freático y los valores del laboratorio, como son el número de golpes del ensayo de penetración estándar, ¿no?, que se lleva, la muestra del laboratorio, también ensayos de refracción sísmica. También es importante saber cuándo se excava el terreno tiene un grado bajo de solidificación y se tienen que hacer y que se sabe que ante sismos ese terreno no es estable adecuadamente, ¿no? En el siguiente ítem es un corte de suelo arenoso, ¿no? Este suelo es fácilmente erosionable por el agua y su superficie y por la superficie tiene una capacidad portante muy baja, ¿no? Por lo tanto, el cuidado en este tipo de suelos debe ser mayor. Corte de roca, ¿no? El siguiente ítem que nos dice que en este caso también se debe tener en cuenta el momento de corte y la capacidad portante, que es buena, pero también es fácil, ¿no? También corte en regiones frías. En estos casos se dan por la erosión causada por aguas desviadas, derivadas de los deshielos, ¿no? Ya que la vía se va a erosionar por el nivel de agua superficial, ¿no? Caída de rocas y fallas en taludes. También se debe considerar esto, ya que sus medidas de protección deben ser muy grandes, ¿no? Y requiere investigar la
estratigrafía, que es una parte de la geografía, en cuanto a lo que también el reconocimiento de relleno, ¿no? El reconocimiento de relleno se divide en el conocimiento del terreno y la cimentación, reconocimiento del material y el relleno, ¿no? Conviene que el suelo sea material de relleno o clasificación. Eso tenemos que tenerlo como un punto, ya que la clasificación de la tierra o el material extraído de un corte puede servir como relleno más adelante en una vía, ¿no? También la resistencia del suelo compactado. Hay que ver eso también. Reconocimiento de taludes de relleno. La estabilidad del relleno en los casos indicados debe evaluar por medio de cálculos de estabilidad, que obviamente eso ya ha sido presentado en clase y todos nosotros sabemos. Y también estudios y ensayos de compresión no confinada o triaxial. Cuando la altura del relleno excede el valor estándar, son puntos que se debe tomar, no sirve, ¿no? Ese talud. Cuando el material de relleno está constituido por suelos con alto contenido de humedad y baja resistencia, tampoco no es recomendable. Cuando el relleno es fácilmente afectado por aguas aflorantes del terreno, tampoco es recomendable realizar. Reconocimiento de relleno que necesita precaución especial. Relleno en terreno inclinado. El agua definitivamente del terreno se infiltra en el relleno y se torna un talud inestable a consecuencia de las condiciones reales del agua freática. Por eso todos sabemos que para los ingenieros el peor enemigo es el agua, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de acciones, se tiene que saber que tiene que haber una disminución del nivel freático o presiones de poro en el terreno para poder hacer un talud. Extensión de capa permeable o acuífera o capa impermeable, ¿no? Dirección de flujo de agua freática y vena o fuente de agua. Evitar todo ese tipo de situaciones, ¿no?, que nos generan, ¿no? Entonces, finalmente, el planteamiento de rellenos no solamente debe examinar la estabilidad de un talud, sino todo un terraplén que está dividida en el talud y el cuerpo principal afectado por el agua freática y del agua de las lluvias, por lo que deben tomarse precauciones especiales. Para la estabilización de un talud susceptible a sufrir deslizamientos, cada tipo de estructura tiene un sistema diferente de trabajo y se deben tener en cuenta la elaboración y regulación de uso de la tierra, ¿no? Eso sería como una sugerencia. Gracias, sería todo.